Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz, martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Renuncié a todos los cargos que tenía y me fui a una isla del Tigre de un amigo para desprenderme de eso. Tomé mi valija, que todas mis cosas que tenía, yo seguía estudiando allí nomás. Cuando yo me fui, indudablemente toda esa enorme preparación humana comenzó a mover del piso el gobierno, porque no era un asunto tan simple. Entonces dijeron que yo estaba preparando una revolución al gobierno de Farrell, o un golpe de Estado. Y decidieron detenerme. Así fue que fue el jefe de policía, el coronel Mittelbach, fue hasta la isla donde yo estaba, me tomaron preso y me trasladaron a Martín García. Lo que más me molestó fue precisamente que para hacerlo me entregaran a la Marina. Entré ahí, me llevaron al presidio militar que hay allí y de ahí me trasladaron a una pequeña casita que había y empezaron a desfilar todos de la isla para decirme lo mismo, porque estaban todos conmigo. El correo vino y me dijo del correo, dice lo que quiera decir allá y cualquier cosa que necesite, en fin, y comencé a percibir que nuestra acción había sido muy eficaz, sobre todo en las esferas populares. Bien, ahí pasé en Martín García una semana y yo seguía trabajando y estudiando mis cosas. Seguía pensando con el plan y con todo, porque yo sabía que algún día eso iba a ser útil. Bien, hasta que el 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Así es que caí al hospital militar. De allí empezaron todos a venir a verme. Y el 17 de octubre ya a mediodía comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villa Ballester, del Tigre, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. ¿Usted cómo vivía personalmente todo eso? Bueno, en el hospital militar decía, y se sentía así, me informaba todo el mundo. Bueno, yo tranquilo porque estaba viendo cómo se producían las cosas y sabía perfectamente que un gobierno militar, como le digo, es fuerte, sí, pero es frágil, porque un poco funciona en el aire. Y sabía que en un momento cualquiera podía ser crisis y venirse abajo el gobierno, como efectivamente sucedió ante la acción popular del 17 de octubre. Muy bien, me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa de gobierno. En la casa de gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, estaban los generales, y me acuerdo que el general Farrell me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? Yo creo que ya el gobierno provisional ha cumplido perfectamente con su misión, se ha preparado ya toda una acción futura y se le ha enterado al pueblo qué es lo que nosotros queremos hacer. Sabe también qué es lo que quiere hacer la Unión Democrática, entonces qué se llama, si los eligen a la Unión Democrática, allá ellos, el pueblo se habrá, diremos, buscado su propio destino. Y si nos eligen a nosotros, bueno, tendremos la fuerza de realizar lo que venimos pensando. El general Farrell estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado, dijo, llamamos en 3 meses, uno de atrás le dijo, no, los padrones, que sé, bueno, ¿cuánto? Dijo esto, 6 meses, en 6 meses hay elecciones, dijo Farrell. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, y con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir había como 1 millón de personas en la plaza, frente a la casa de gobierno. Y entonces
les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaban, yo armé mi discurso. El himno argentino es bastante largo, no dio suficiente tiempo como para armar el discurso. Y entonces les hablé. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, de una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Usted está haciendo una referencia al 17 de octubre y demás. Dentro de ese papel de predicadores y demás, ¿qué papel cumplió Evita en ese entonces? Bueno, ella era el número uno de los predicadores. Bueno, hoy es martes y la Rebelde lo sabe. Son pasadas las 21 y como todos los martes damos a nuestros oyentes una calurosa bienvenida al programa radial del Proyecto Cultural Maíz, que dimos en llamar Pensamiento Crítico y Memoria, centrado en temas latino, indo, afroamericanos de la patria grande, que se emite por la querida Radio Rebelde y se replica los miércoles de 14 a 16 por www.radiopopul.ar. Hoy abrimos la emisión con el discurso de Perón, que dio origen al 17 de octubre, Día de la Lealtad, para quienes se sienten peronistas. Traeremos al programa temas políticos sociales del área de la cultura, la historia, el medio ambiente, de inclusión y actualidad, feminismo, temas que hacen a las vivencias de nuestro pueblo. Emitimos mediante una aplicación de comunicación en red para no asistir tantos a la sede de la Radio Rebelde en tiempos de pandemias. Hoy nos han fallado un par de invitados, han tenido problemas de último momento. Carlos Laje, experto en cáñamo cannabis, Cara, mamá cultivadora. Así que vamos a hacer un programa un poquito de emergencia con el apoyo de todos los compañeros, porque temas en esta querida Argentina no faltan. Sigue ausente con aviso de nuestro staff, Gabriel Alonso, que si sigue así lo vamos a dejar libre, ¿eh? Es intolerable ya tanta ausencia. No sé qué opinan ustedes. Hoy participa Keila Jambra con temas de inclusión y feministas, Roberto Paiva, Zulma Gómez, Mary López recitando y con Rafael Solano en locuciones, Adriana Zambucetti en temas medioambientales, Silvio Benítez en la gráfica del programa, también Ariel Testori, quien es el coordinador de redacción de los 4 periódicos de Proyecto Cultural Maíz, y quien les habla, Ricardo Con. Para comunicarse con nuestro programa pueden llamar o whatsappear al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Desde ya agradecidos en la emergencia y como siempre a nuestra operadora técnica Dayana Álvarez. Saludamos al grupo de jóvenes que hacen el programa de Proyecto Cultural Maíz, que se llama Raíces y Semillas, de 19 a 20 todos los lunes. Y vamos a escuchar un poquito de música peronista diferente.
Dejo en manos de Keila, Ariel y Roberto la lectura de las efemérides populares. Atentos a los micrófonos porque se escuchan ruiditos por allí. Vamos. Bueno, empezamos recordando un 14 de octubre de 1962, que es cuando comienza la crisis de los misiles, cuando un avión estadounidense detecta un misil balístico soviético en la isla de Cuba, a 150 kilómetros de Estados Unidos. Ese fue el momento de la Guerra Fría en que se estuvo más cerca de un enfrentamiento directo entre la Unión Soviética y Estados Unidos y de una guerra nuclear. El 15 de octubre de 1984, el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia condenó a cadena perpetua a 3 marinos acusados por la masacre de Trelew. Se trataron de Luis Emilio Sosa, Emilio del Real, Carlos Marandino, y este fue el comienzo de un largo camino que por suerte terminó recién este año con la caída de Bravo. El 16 de octubre de 1941, mientras gobernaba Marcelino Ortiz, se crea la Flota Mercante del Estado. Para 1998, el mismo día, Augusto Pinochet, ex dictador chileno, es detenido en Londres. El 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se celebra desde 1993 a instancias de la Asamblea General de las Naciones Unidas para generar conciencia sobre la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países. Dale, Roberto. 1945, a principios de octubre, durante el gobierno de Delmiro Farrell, Perón fue obligado a renunciar a todos los cargos públicos que ocupaba con el objetivo de desarticular su programa político. Fue detenido y trasladado a la isla Martín García, pero los sindicatos convocaron a una concentración en Plaza de Mayo para el 18 de octubre a fin de solicitar la libertad y el regreso de Perón. La fecha se adelantó un día, como es sabido. En esta fecha, miles de trabajadores, provenientes principalmente del cordón industrial del Gran Buenos Aires, se acercaron a Plaza de Mayo reclamando la presencia de Perón. El gobierno debió finalmente ceder a la presión popular y el general Perón fue trasladado a la capital. Por la noche, Perón pudo estrenar su saludo con los brazos en alto. En esta fecha, el peronismo conmemora el Día de la Lealtad. Mes movido, octubre. Después, en 1884, el gobierno de Roca expulsa al embajador del Vaticano, el nuncio apostólico Luis Matera, por su pronunciamiento contra la educación laica. Las relaciones diplomáticas con el Vaticano se reanudaron recién en 1899, durante el segundo gobierno de Roca. El 18 de octubre de 1945, durante la madrugada, luego de la manifestación masiva del 17 de octubre, en reclamo por el retorno del coronel Juan Domingo Perón, mueren los jóvenes Darwin Pasaponti y Francisco Ramos en un tiroteo entre manifestantes de la Alianza Libertadora Nacionalista y personas que dispararon desde el interior del diario Crítica sobre la Avenida de Mayo. El 19 de octubre de 1976, a pocos menos de 6 meses del inicio de la dictadura militar, muere en la cárcel de Devoto Mario Abel Amaya, diputado radical por Chubut hasta el golpe de Estado de 1976. Fue secuestrado por miembros del 5º Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca el 17 de agosto de 1976 y murió como consecuencia de las torturas a las que fue sometido. Más próximo a la fecha actual, el 20 de octubre de 2010, muere asesinado Mariano Ferreira, dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires y militante del Partido Obrero. Recibió un disparo en el pecho mientras participaba de una manifestación en Barracas en protesta por la precarización laboral de los trabajadores ferroviarios. Varios miembros de la Unión Ferroviaria y de la policía fueron condenados por el crimen. El 22 de octubre próximo se conmemora en nuestro país el Día del Derecho a la Identidad, en homenaje a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, que desde el 22 de octubre de 1977 se esfuerzan por recuperar la identidad de niños secuestrados durante la última dictadura militar.
Saludamos a todos los que trabajan en esa indispensable tarea en beneficio de la verdad, de la memoria y de la identidad del nuevo pueblo, de nuestro pueblo. Bueno, sumado a esto, una última efeméride que queríamos recordar es la del día de hoy, 18 de octubre, que es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Eso se da en relación a una carta que manda Perón, porque todo tiene que ver con todo, en 1972 al secretario general de la ONU, donde escribe a los pueblos y gobiernos del mundo la necesidad de concientizar en relación a cuestiones ambientales. Para el 18 de octubre se decreta este día como el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Con eso damos... Sí, decime, Ariel. No, el 23 de octubre del 2011, Cristina Fernández de Kirchner es reelegida presidenta y asumirá su segundo mandato en diciembre del 2011. Bien. Dayana, ¿le podemos contar a nuestros oyentes cómo comunicarse? Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. Cueros Monique, sacos y camperas de cuero, confección a medida, arreglos de todo tipo, créditos con recibo de sueldo, tarjetas de crédito en 3, 6 cuotas y ahora 12. Avenida Santa Fe, 3312, cuarto piso C, Cava. Teléfono 116-168-4846. Cueros Monique. Aprende a navegar con Escuela Barracuda y disfruta de nuestros ríos y del maravilloso delta. Escuela Náutica Barracuda. Cursos de navegación deportiva, clases teóricas y prácticas al alcance de todos. Escuela Náutica Barracuda, con K. Llámanos al 115-752-2851 o buscando en redes sociales @Escuela Barracuda, con K. Y ahora el pueblo empieza a alzar en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bien, Ricardo, quería recordar otra conmemoración. El día 15 pasado se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Andrés Cassioli. ¿Quién fue Andrés Cassioli? Tal vez un lápiz único que con revistas como la recordada Humor Registrado o Humor Político y Satiricón nos regaló crítica y diversión en tiempos de censura. Respecto a esta recordación, podemos ampliar un poquito más el tema de Andrés Cassioli y lo que significó tanto dentro del periodismo a partir de su irrupción en el año 1972, como su creación de Humor Registrado, que cambió el concepto de periodismo gráfico. Cassioli fue un dibujante y publicista que fue el creador de ese fenómeno del periodismo gráfico que fue la revista Humor. Pero ¿por qué fue un fenómeno dentro del periodismo? Porque Humor fue una revista de crítica, tanto política, social, como de espectáculos, camuflada en el humor. Sí, muy sutil, porque fue camuflada en el humor, fue camuflada en la sátira, en la ironía y en las contradicciones. Tal vez por eso sea que gracias a eso Humor pudo nacer, perdurar
y vencer a la dictadura militar. Hay que pensar que Humor nació en 1978, un mes antes del famoso Mundial del 78, y logró sobrevivir a la dictadura militar que finalizó en 1983. Sí, Ricardo. La Humor estrenó algo que no se había visto y era muy divertido, que eran los pies de página, ¿recuerdan? Tenía pequeñas frases cortas de humor, de sutileza, de un mensaje. Realmente era muy interesante. Yo le recomiendo a cualquier persona joven que no haya tenido la oportunidad de leerlas, que las busque por ahí o que entre. Imagino que deben estar a esta altura ya digitalizadas. Eran realmente muy interesantes y muy, muy cómicas. Sí, y además tuvieron un antecedente, tal vez el más importante en ese sentido. Los únicos que se atrevieron a hacer algo antes fue justamente una publicación que tiene mucho que ver con Cassioli, que fue Satiricón. Satiricón hacía lo mismo, no en el pie de página, sino en la parte superior de la página, con una frase, o generalmente era una frase en cada página que se recorría. Ahora, con esto lo que quiero decir es que Cassioli tuvo una historia anterior a Humor, a la revista Humor. Tal vez una historia tan o más peligrosa que le tocó transitar entre 1978 y 1983. Y me refiero a la creación y lanzamiento de la revista Satiricón. Es decir, Satiricón, la historia cuenta que Satiricón y nosotros, los que vivimos esa época, nació en noviembre del 1972, como una especie de previa a lo que ya se imponía que iba a ser el próximo gobierno nacional y popular que tomaría el gobierno el 25 de mayo de 1973. En realidad no fue él solo el creador, fueron su socio, Oscar Blota hijo, y él en una agencia de publicidad que trabajaban desde hacía años antes de 1972. Ahí fue el comienzo de la revista que se convirtió en el primer fenómeno editorial y periodístico anterior a Humor. ¿Pero por qué fue el primer fenómeno Satiricón? Porque nació dispuesta a revolucionar la cabeza de los argentinos. ¿Cómo lo hizo? Sí, a eso voy. Hubo un antes y un después de Satiricón. ¿Y cómo lo hizo? Gracias a Cassioli y un equipo importantísimo de periodistas y de dibujantes. Cassioli fue uno de los principales artífices. ¿Por qué? Porque con sus innovadoras tapas de fondo blanco, cosa que ningún periodista, ningún diagramador se animaba a utilizar a ese momento, él irrumpió en los kioscos con las célebres tapas blancas y los dibujos y caricaturas que él hacía y que cada una de esas caricaturas que él hacía significaban una editorial en sí misma. Es decir, uno no necesitaba a lo mejor leer toda la revista para saber lo que se estaba diciendo en ese número del personaje que aparecía, político o de espectáculo o deportivo, que aparecía en la tapa de Satiricón de esa época. Y también influyó mucho en lo que fue su diseño y diagramación, que era toda una novedad en el periodismo argentino de esa época. Una revista valiente. Sí, una revista muy valiente en esa época que le tocó vivir. Cassioli siempre decía que hasta que apareció Satiricón, el humor en la Argentina estaba muerto. Es decir, salió dispuesto a imponer un humor diferente, pero con un concepto político y social muy pocas veces logrado hasta ese momento. Y alguna razón debería... Sí. No, a mí lo que me parece increíble es cómo el humor se convierte en una herramienta fundamental, principalmente en momentos donde el terror es lo que abunda, ¿no? Y también esta cuestión de
contar realidades y mostrar injusticias y reclamos a través del humor, porque también entendemos que la sensibilidad y la inteligencia no eran características esenciales de los milicos, con lo cual encontrar herramientas muchísimo más sutiles, más sutiles para llegar a la gente y hablar de algo de lo que no se podía hablar, me parece profundamente inteligente. Hay que ser muy inteligente para hacer humor. Sí, ¿tuviste oportunidad de ver esas revistas, Keila? ¿Cómo? ¿Tuviste oportunidad de ver alguna de esas revistas? Porque me parece que... No, estaban diciendo y me dio ganas de buscar, estaba abriendo Google. Hacé lo que te vas a asombrar. Dale. Keila tiene mucha razón y da pie para una anécdota bien cortita. La primera etapa de Satiricón, que sale en noviembre del 72, en pleno gobierno dictadura de Agustín Lanusse, se representa un militar un general entrando a la casa de gobierno, y una paloma de la paz que pasa, le caga la gorra del general. Así de sutil fue la tapa. Y estábamos en plena dictadura militar. Excelente. A 2 meses de la masacre de Trelew, ¿no es cierto? Y bueno, lo que quiero decir con esto es que alguna razón tendría Cassioli en creer de que Satiricón quebró el negocio editorial en el sentido en que lo rompió para iniciar una nueva etapa, y es que la tirada de Satiricón fue de 250.000 ejemplares hasta en el final 350.000 ejemplares mensuales. Algo inédito en revistas en la Argentina de esa época. ¿Y cuál era el secreto de ese éxito, más allá de la diagramación, más allá de lo artístico de Cassioli y sus diagramadores? El secreto estaba en que en sus páginas no perdonaban a casi ningún protagonista de aquella etapa histórica que fue entre el 72 y el 76. ¿Fue la revista prohibida en algún momento? Sí, ¿o no? Mira, Keila, me diste el pie. A propósito. Alguien se enojó mucho, y fue Isabel Perón y José López Rega, que en octubre de 1974 deciden prohibir la revista. Eso, en lugar de atemorizar a Cassioli, a Blota y al equipo de periodistas que formaban Satiricón, al contrario, los incentivó, aunque se provocó un cisma ideológico en la redacción de la revista, que es otro tema. Y del fabuloso equipo de Satiricón se fueron a 3 revistas que fueron muy famosas en esa época, que la recordamos nosotros que lo vivimos, que es Mengano, El Ratón de Occidente y Chaupinela. Cassioli funda Chaupinela en 1974, y durante un año, hasta que Isabel Perón la vuelve a clausurar, funciona con el equipo tal vez más arriesgado y de realizadores talentosos que tuvo, que fue periodistas como Carlos Ulanowski, el viejo y querido Ginsburg, y Abrevaya y Dolina, entre otros, y dibujantes como Fontana Rosa, como Christ, como Grondona White, como Izquierdo Brown, y con muchos dibujantes más, porque justamente Cassioli venía de ese palo y estaba dispuesto a darle el mayor lugar posible a los ilustradores y dibujantes, ¿no es cierto? Con el paso de los años, Chaupinela se terminó considerando una de las revistas políticas más audaces y combativas que hubo en ese difícil periodo, que era como lo que vos decías, Ricardo, al principio, ¿no es cierto? En un periodo que no fue tan sencillo como el 75 y principios del 76. Sí, ¿no es cierto? Todos, los que peinamos canas, y aunque no peinemos canas, recordamos esa época.
con mucho dolor, miedo y bueno, todo lo que vivimos. Con estos antecedentes, continuando con Cassioli, él en 1978 se arriesga a la aventura tal vez más importante de su vida, que es el lanzamiento y la dirección de la revista Humor. Otra vez con tapas dibujadas por él, tapas que decían, si antes sus dibujos eran el editorial de la revista, en Humor sus dibujos decían lo que el pueblo no podía decir en las calles y solamente lo podía decir en su hogar. Imagínense, en 1978, la dictadura militar más sanguinaria que tuvo la Argentina, en plena acción y en momentos muy complicados todavía, ¿no es cierto? Pero hay que reconocer que artísticamente, si uno lo analiza, el dibujo de Cassioli era mucho más maduro que lo que había sido ya en Satiricón. Las tapas de Humor a lo largo de toda su vida, no solamente de la dictadura, fueron una trinchera, primero contra la dictadura, pero también cuando llegó la democracia. Es decir, a partir de 1984, las tapas fueron análisis y denuncia tanto de los gobiernos de Alfonsín como de Menem, como de la Rúa o la gobernación de Duhalde, hasta el año 2000, en que Humor deja de salir. Yo, como dijo Keila, invito a la gente más joven, a los oyentes, a que traten de localizar tanto en internet o en locales de usados algunos ejemplares de Satiricón o Humor para entender lo que estamos explicando en este momento. Yo creo que el gran valor de Cassioli fue haber sido un artista extraordinario, pero más allá de haber sido ese artista extraordinario, haberse comprometido y no olvidarse que esa creatividad artística podía ser utilizada para dar humor, pero también para crear conciencia política y social. Creo que ese es el gran valor de Andrés Cassioli, que nos dejó un 24 de junio del 2009. Gracias, Ariel. Nos trajiste un fenómeno político, social maravilloso. Sí, yo tuve la suerte de poder trabajar, una vez que yo volví de afuera, poder trabajar con él. Es decir, primero entré como redactor especial en la Sex Humor, que era una de las ramas de Humor, y después, gracias a eso, donde me desempeñé desde 1990 hasta 1999. Después, gracias a eso, en el año 1998 pude entrar a trabajar como redactor en Humor hasta el cierre. Y ahí sí tuve oportunidad de conocerlo a Andrés y de tratar con él. Fue un final lleno de enojos, de tristeza, de enojos varios, pero también de dolor de ver agonizar a esa revista. Qué pena. Bueno, y en tren de recordar, el domingo próximo pasado fue el Día de la Madre, así que todos nosotros vamos a recordarlas y homenajearlas en la voz de Ignacio Copani con este audio que se llama Feliz Día, Madres Mías. Madre mía. No estoy de acuerdo con la frase remanida que dice madre hay una sola y nada más. Sepa que mi mamá es gemela de mi tía, dos
gotas de agua y 4 ojos que me supieron cuidar. Ay, madres mías, cuántas llamadas debo hacerles cada día, cuántas palabras les escucho repetidas, y cuánto amor y cuánta vida me regalaron sin pedir ningún favor. Hay sierras madres desde México a Bolivia, y madre tierra, Pachamama original, madres de todas las batallas, incluidas las guerras santas y otras tantas de diabólico final. Ay, madres mías, madres rastreando las caricias escondidas, madres curándonos a todos las heridas, gritándonos cuando no había ni una salida, ni una mano, ni una voz. En el cantero hay madres selvas y se ubica la madre patria entre Francia y Portugal. De puta madre son los triunfos y las risas, y de las madres de la plaza la justicia y la verdad. Ay, madres mías, madres que fueron por sus hijos bien paridas, no pude hacerles la canción que yo quería, porque el dolor hoy todavía me deja mudo este desnudo corazón. Ay, madres mías, no todo el pueblo las abraza en estos días. Vayan con Dios las almas desagradecidas, que yo me voy con alma y vida a dar la vuelta eternamente alrededor de las pirámides que construyó su amor. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. En el laberinto. Manías, música y propuestas siempre por arriba. El programa de la familia Calcaño. Eric padre, Alfredo y Eric hijo, pensadores nacionales y populares. En el laberinto. Con la coordinación de Néstor Picone, produce Federico García Blaya. Ordena al aire Elisabetta Machado. De lunes a viernes a las 11 horas. Los Calcaño juntos. En el laberinto. Todos los jueves a partir de las 17, Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Barrio Adentro. Jueves de 17 a 19. La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico, desde los ojos del barrio. Conducción Diego Molinas y la participación de muchas y muchos que desde los territorios le dan voz al barrio. Nos encontramos Barrio Adentro. Todos los miércoles de 19 a 21 horas llega Voces por la Ciudad. Tu
lugar de encuentro con lo que hay que saber, con lo que necesitas difundir y te interesa. Voces por la ciudad. Tu voz. Conducción y dirección general, Daniel Alunni. Queridos compañeros y compañeras, nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Radio Rebelde. La radio de todos. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está... Permítanme leerles un par de comentarios de oyentes. Bueno, Zulma, respecto del tema de las madres, recuerda a las madres de Plaza de Mayo. Y Federico dice, parece que Nick está escuchando y va a sacar Gaturricón, inaugurando con un simpático reportaje al burro y recetas de cocina de Juliana. Bueno, sí, se destaca por copiar este muchachito, es tal cual. Bien, a continuación vamos a presentar un programa que fue emitido por Radio Rebelde el sábado, me parece importante rescatarlo, en el programa que conduce Daniel De Santis. Es un reportaje a Horacio Robelli y por supuesto están libres en cualquier momento de hacer una pausa y emitir algún comentario. Por favor, Dayana. Con nuestro columnista económico, el compañero Horacio Robelli. La reunión del Grupo IDEA y la Argentina presente. El Grupo IDEA obviamente se crea en el seno de lo que era el Consejo Empresario Argentino, el CEA, ahora convertido en AEA, en la Asociación Empresaria Argentina. Pero IDEA se crea en 1967 en apoyo a Guillermo Bacena. Y es verdad, nuclea a los sectores más ricos de este país, a los que el mismo Mauricio Macri denominó alguna vez como el Círculo Rojo. Van a elaborar un plan en base a las entrevistas que tuvieron, las visitas que tuvieron. Todos eran ligados a las empresas, no hubo voces disonantes. En base a 3 objetivos: empleo, educación, reglas de juego, finanzas públicas e inserción internacional. El más importante de todos, aunque está nombrado en la última parte, la inserción internacional. ¿Por qué? ¿Qué podemos opinar de un país que en todo lo que va de este siglo, hasta el 31 de agosto, porque todavía no tenemos los datos al 30 de septiembre, en todo lo que va de este siglo, desde el 1 de enero del 2000 hasta el 31 de agosto del 2022, las exportaciones superaron a las importaciones en 267.363 millones de dólares. Somos superavitarios en 267.363 millones de dólares. Sin embargo, la deuda externa bruta, también el último dato oficial es al 30 de junio del 2022, asciende a 378.506 millones de dólares y las reservas netas del Banco Central deben ser a lo sumo 4.000 o 5.000 millones de dólares. ¿Qué podemos decir de este país donde la clase dominante nuestra hace un modelo de factoría y donde prioriza la venta hacia el exterior?
¿Qué podemos esperar de un país cuya clase dominante, acá nucleada en el grupo IDEA, proponen todas salidas con bajo nivel salarial, porque el tipo de cambio que buscan es uno más alto, pese a que tenemos esta brutalidad de superávit, que en la gestión de Alberto Fernández el superávit comercial supera los 35.000 millones de dólares, pese a todo eso, proponen un país que sea un mero proveedor de materia prima, sobre todo minerales, de alimento y de energía. La energía no es para nosotros, los alimentos tampoco. Se produce soja y que nosotros consumimos poca soja. De las 42 millones de hectáreas cultivables, 19 millones se producen soja. Por supuesto, la soja reemplaza la papa, el tomate, la lechuga, y sale más caro, las frutas sale más caro además porque se utiliza para soja que se exporta. ¿Qué podemos esperar de un país que en la cosecha 21-22 declararon producir 47,7 millones de toneladas de grano de maíz y se exportó 38,4? Se produjeron más y se exportaron mucho más, 38,4. ¿Qué podemos esperar de un país que la inversión más importante que tiene en vista es en Vaca Muerta hacer un ducto paralelo, un gasoducto y oleoductos que recorra 700 kilómetros, todo el norte de la provincia de Río Negro, para que vaya desde Neuquén hasta Sierra Grande, ahí en Punta Colorada, a hacer un puerto de aguas profundas para exportar gas y petróleo? ¿Qué podemos esperar de un país que fortalece el ducto, el gasoducto, el oleoducto hasta Puerto Rosales por la misma condición? O acuerda con la empresa malaya Petronas para hacer gas licuado. ¿Qué podemos esperar de un país que tiene todo orientado hacia el exterior? Porque las grandes empresas, las que están en este círculo rojo, las que están detrás de IDEA, son extranjeras o se subordinan al capital extranjero. ¿Qué podemos esperar de un país que, por ejemplo, el informe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, al mes de agosto hay un poco más de 12 millones de trabajadores registrados? Un poco más de 12 millones de trabajadores registrados, sin embargo, el salario promedio, que es el RIPTE, que es un salario promedio que saca a los trabajadores registrados el Ministerio de Trabajo, remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, ese es el RIPTE, muestra que el sueldo promedio de los trabajadores registrados fue de 155.611 pesos en agosto del 2022. Y a su vez el INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censo, determina que en ese mes una familia constituida por un matrimonio y 2 hijos necesita, para no ser pobre, 119.757 pesos. No se alcanza a cobrar en promedio 156.000 pesos y el valor de la canasta básica total, que por supuesto no incluye alquiler de la vivienda, para no ser pobre, es de 120.000 pesos. Quiere decir que muchos trabajadores trabajan y son pobres. La Argentina es exportadora de alimentos y dada la potencialidad de Vaca Muerta y los minerales raros, sobre todo el litio en la puna, vamos a convertirnos en exportadores netos de energía. Tenemos soberanía alimentaria, estamos en condiciones de tener soberanía energética, pero no para nosotros, no para el pueblo argentino, sino para exportarlo. Es obvio que esto beneficia a unos pocos, no más de 1 o 2% de la población. No más del 1 o 2% de la población. Por supuesto, hay quienes van a ir detrás de este furgón, pero ese es el modelo. Esa es la intención internacional que propone IDEA y que este gobierno, como el gobierno Macri, han propiciado. Después, las finanzas públicas, lo único que le interesa a la finanza pública es que sea el menor gasto posible y que la intervención del Estado sea la menor posible. La regla de juego son las que imponen ellos. En vez de que sea el Estado que la función económica del Estado es regular la actividad económica y controlarla, regular y controlarla. No tiene plan, el plan es el del Fondo Monetario Internacional y la regla de juego la pone el Fondo Monetario Internacional y las grandes empresas que están detrás del Fondo Monetario Internacional. Sobre educación, lo único que van a tratar de educar y formar es a los trabajadores que necesitan. Después lo demás van a caer en la educación pública, como dijo alguna vez Mauricio Macri. Y con respecto al empleo,
no genera empleo. Un modelo extractivista, agropecuario, exportador como este, no puede generar empleo. Bueno, creo que estamos en comunicación con Horacio. Seguimos con Horacio Robelli. ¿Estás ahí, Horacio? Sí, querido Daniel, muchas gracias por la comunicación. Sí, Ricardo, respecto a lo que estamos escuchando, quería recordar que el eslogan del coloquio de ideas fue ceder para crecer. Y a mí me llamó mucho la atención, inclusive en programas de medios supuestamente afines al gobierno y a nosotros, que lo analizaran como que era el empresariado el que estaba dispuesto a ceder para crecer. Yo creo que en ningún momento el empresariado planteó eso en este coloquio. Ellos, el mensaje que mandaron fue que en todo caso, si hay alguien que tiene que ceder, somos nosotros, el pueblo. Me parece que ese fue el puntapié inicial de este coloquio anual que nunca nos trae ninguna solución a nosotros y solamente se mira el ombligo entre empresarios. Sí, en realidad ese eslogan, esa frase, fue una idea del directivo de Toyota, empresa que reconoció públicamente que en la época del gobierno anterior, en la época del neoliberalismo, trabajaban con turnos suspendidos, que en cambio ahora trabajan 24 horas por día en 3 turnos rotativos. Varios empresarios tuvieron la decencia de tener un punto de vista disidente respecto de lo que fue una causa común, y es típico de escuchar a nuestros empresarios de que en realidad los pobres tienen la culpa de todo. Los que menos ganan y menos inciden tienen la culpa de todo. Pero bueno, esta es un poco la realidad. El panorama que pinta Robelli realmente entristece, y dice Zulma en un mensaje, es el mismo modelo del gobierno anterior. Escuchamos un poquito más. Acá Roberto quiere hacer un comentario. Detrás de esos datos terribles que plantea Robelli, que sin ninguna duda están muy bien sustentados, está la crítica a la acción política, está la crítica al desarme político, o por lo menos a la complicidad política de estos gobiernos, ¿no? Que se amparan a través de una agenda que no es la propia, que no es la que le correspondería a un Estado que fuera mínimamente regulatorio. Se hacen eco y se hacen digamos, portavoces y voceros de este tipo de políticas que sabemos, que no hace falta ser demasiado lúcido para darse cuenta de su intencionalidad, el juego que está detrás de todo eso. Por eso creo que los datos económicos en este punto refuerzan la ineficacia o por lo menos la complicidad política. Es realmente sí. Estamos reclamando, y esta es la línea del Proyecto Cultural Maíz, estamos reclamando acción, estamos reclamando un cambio de rumbo, estamos reclamando retomar las promesas electorales, porque no tenemos futuro, no tenemos destino. Así como vamos, le entregamos el país al neoliberalismo de nuevo. Ese es el destino, Ricardo, ese es el destino al cual estamos de alguna manera adscriptos de acuerdo con este tipo de políticas. Por eso de alguna manera hay otros que están levantando la voz y tratando de concientizar a la gente para que tenga claridad en todos estos puntos. Sí, señor. ¿Escuchamos un poquito más del reportaje? Por favor, Dayana. Este audio que te mandé la apurada, porque no sabía si iba a poder cumplir con vos y poder hablar personalmente, pero mejor que hablemos personalmente. Igualmente, gracias por pasar el audio. Acá estamos con Mauro. ¿Qué haces, Horacio? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Mauro? Bien, acá atentamente escuchándote y con muchas dudas. Le pedí permiso para hacerte una pregunta primero, porque él te va a preguntar sobre el presupuesto, que ha leído bastante. Entonces, dos preguntas en una, Horacio, que más tiene que ver con lo que decíamos recién del comercio exterior. Pregunta: ¿es bueno de por sí aumentar las exportaciones? Y
dentro de eso, ¿por qué si aumentan las exportaciones tenemos ese extraordinario superávit comercial en el comercio exterior que muy bien has descrito? Tenemos un país paralizado, porque viendo los números que también nos ha hecho llegar de la evolución del Producto Bruto Interno, prácticamente desde 2009 en adelante la Argentina está estancada. Bueno, hasta el 2011 crecimos, no seas malo, hasta el 2011 crecimos, después sí se estanca la economía, pero hasta el 2011 Ahora te voy a contar lo siguiente, la respuesta es sencilla, acá hay evasión y fuga. Digamos, nosotros tuvimos ese brutal superávit en lo que va del siglo, 267.363 millones de dólares, una brutalidad, y sin embargo tenemos una deuda de 378.506 millones de dólares. Obviamente que ese superávit lo jugaron, tienen medios y mecanismos. Mirá lo que pasó con la soja. La soja se liquidó 8.123 millones de dólares. Bueno, las reservas internacionales aumentaron solamente 1.000 millones de dólares. 7.123 se fueron. ¿Cómo se fueron? Una parte paga intereses a la deuda pública. La otra, que es lo peor, que es lo que queremos decir y tenemos que existir, que este gobierno tomó la decisión de pagar la deuda externa privada. Entonces, de los 7.123 que desaparecieron, menos de 2.000 pagó de intereses el sector público nacional. Más de 5.123 millones de dólares, más de 5.123 millones de dólares se le pagó de deuda externa, de la deuda e intereses, capital e intereses de la deuda externa privada. Esto es inaudito. Nosotros renegociamos el Estado para que no pague el capital, que lo va a empezar a pagar a partir del segundo semestre de 2024, y con el fondo no le pagamos capital. Nos refinancian cada vencimiento de capital a 10 años, o sea, es peor, porque tenemos que pagar con intereses a 10 años. Y sin embargo se le permite a las empresas privadas, a Pampa Energía, a Telecom, a Telefónica Argentina, a La Nación, a Plus Petrol, a Tec Petrol, a Aerovía Paraná, a Arcor, a todos ellos se les permite pagar deuda externa. Es una locura, o sea, cualquier ciudadano a pie quiere comprar dólares, le permite comprar lo máximo, sí que te venden, porque siempre te inventan cualquier excusa. Ahora si te adheriste al subsidio de electricidad o gas no podés comprarlo, claro, te venden como máximo 200, no, te venden como máximo 200 dólares. Y ellos compraron, Arco compró 500 millones de dólares, Arco se endeuda por 500 millones de dólares, compra con esa plata su participación acelerísima, y el Banco Central de este gobierno, Alberto Fernández, le vendió dólares de 62 pesos en diciembre del 2019 a 130 pesos en abril del 2022, que fue el último pago que hizo. Le vendimos a tipo de cambio oficial para que pague la deuda. A vos te venden al tipo de cambio oficial más de 200 dólares, sí que te vende. Y a ellos le vendieron 500 millones de dólares para pagar una deuda externa. Esto lo pasó con el ingreso de la soja. ¿Y cómo se evaporó? Demuestra lo que estamos contando. Y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más, por mis hermanas voy a luchar, porque vivas no quiero, libre sin miedo. Así vivas no quiero, libre sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera, y voy a luchar por el aborto legal, para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar el nombre de las que ya no están.
Nos dice, habría que releer el plan Gelbar. Es cierto que estaba respaldado por el poder de Perón, pero sería interesante como lectura recordatoria. Y Zulma, a ver si encuentro el mensaje de Zulma, que realmente era muy interesante, dice, debería derogarse la ley de entidades financieras, que son de la época de la dictadura cívico-eclesiástico-militar. Sí, es cierto también. Pero bueno, para eso hay que tener valentía. Y este gobierno parece que no se luce por eso, o no tiene interés. Sí, Ricardo, vos comentabas el tema de releer a Gelbar, y es cierto, habría que volver a Gelbar y su plan entre 1973 hasta que se tuvo que ir. Pero imagínate vos, si en ese momento, con el apoyo de Perón, a Gelbar se lo atacaba desde la derecha peronista de una forma terrible, imagínate qué podría pasar ahora si uno propusiera algo de Gelbar. Realmente. En el programa anterior, la represión en el sur y en La Plata fue el tema central, ¿recuerdan? Pero no fue la única situación en la Patagonia que muestra un estado de cosas en esta Argentina que se supone, y lo digo entre comillas, es de todos, ¿no? Vamos a leer un artículo de Bernardo Borenholz que se llama Verdad o Consecuencia, iguales o diferentes. Bueno, y el artículo dice, en varios países del mundo existe un juego que se suele llamar de distintos modos. Uno de ellos es verdad o consecuencia, en otros se lo llama verdad o reto, y finalmente en otros, verdad o castigo. Tal como puede apreciarse, lo central del juego, no importa cómo se lo llame, es la verdad. Diana Mondino, en un inteligente artículo publicado meses atrás sobre la economía argentina, la cita no implica compartir el contenido, definió al juego en cuestión de la siguiente manera. De chicos jugábamos a verdad o consecuencia. Ante una pregunta de embarazosa respuesta, la mentira tenía consecuencias odiosas. El tema es que al decir la verdad, también, porque justamente en un caso te castigaban los que descubrían la mentira, y en el otro, los afectados por decir la verdad. Para concluir el artículo afirmando, como en el juego, cuando éramos niños, si no decíamos la verdad, debemos atenernos a las consecuencias. Ayer, la fecha 6 de octubre del 2022, escuché a una periodista conocida, reconocida y claramente perteneciente al campo nacional y popular, rechazar y luego desaprobar de buena leche el comentario de un oyente que afirmaba que Alberto Fernández, entre comillas, es igual que Mauricio Macri, argumentando para fundamentar su postura que si este último volvía a gobernar, íbamos a notar las diferencias. Contrariamente a lo sostenido por la periodista Alejandro Berkovich en el extraordinario e imperdible programa televisivo que hace, que es Brotes Verdes, emitido el último martes, esto fue el 4 de octubre, a las 23 horas desnudaba, como suele hacerlo Horacio Robelli en sus variadas columnas, a partir de una interpretación brillante basada en los informes estadísticos y doctrinarios cruzados, que una clase obrera, la clase media y los sectores vulnerables están peor, no que estarían, desde que gobierna Fernández que durante el gobierno, ya de por sí aberrante, de Macri. O sea, peor por 2, o peor al cuadrado más. Elevar un número al cuadrado es multiplicarlo por sí mismo. Por ejemplo, 7 elevado al cuadrado es 7 por 7, es decir, 49. El número que obtenemos de esa multiplicación particular, en este caso el 49, decimos que es el cuadrado de 7. Personalmente, confieso que para mí el informe de Berkovich, al igual que los de Robelli, del último martes 4 de octubre, fue estremecedor, como lo son todos los suyos, y un show sobre el horror económico que estamos viviendo, igualable a una película confeccionada a partir del más crudo y perverso terror. Me produjo náuseas e interrogación sobre cómo Berko aguantaba, entre comillas, exponer en vivo frente a una cámara y fríamente también, entre comillas, la información que vertía, ya que las visualizaciones movilizan lo emocional más que la escritura y también que lo radial. Se sabe que se lo llama, también entre comillas, distanciamiento profesional,
propio de muchas profesiones de alto estrés para quienes la practican. El informe fue una disección quirúrgica de la realidad, similar a la que los médicos hicieron a lo largo de la historia sobre los cadáveres, a fin de profundizar el conocimiento del cuerpo humano y su funcionamiento. La postura de la periodista en cuestión me produjo cierta conmoción, porque según mi percepción, su rechazo y su reproche a la opinión del oyente se inscribía, en mi particular opinión, en una clara negación de la realidad en la que están embarcados por una gran mayoría de militantes del campo nacional y popular, a partir del adicionar al negacionismo un pensamiento especulativo muy diverso sobre lo que sería, pero no lo es, o lo que debería ser, pero no lo es, más una confusión también especulativa entre los deseos y la realidad del no ser. Cierto que también suma la terrible y meticulosa manipulación desde afuera de la conciencia de cada uno, provocada por el permanente, oscuro y oportunista relato de Fernández y su gobierno. La pseudo-oposición, la cual, antes que nada, tiene por objetivo declarado y manifiesto derrocarlo a través de un golpe de Estado, los medios hegemónicos atacándolo despiadadamente, lo cual conlleva a que finalmente, desde mi punto de vista, pase por víctima antes que por victimario. Sumémosle al agravio Estados Unidos, el FMI, el Banco Mundial, los fondos buitres, los bancos, la CGT de los gordos, el Partido Justicialista, Comodoro Pro, la Corte Suprema, los volátiles legisladores y dirigentes del Frente para la Victoria, más luego los del Frente de Todos, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, y coincidiendo parcialmente con la periodista en cuestión, existen grandes diferencias entre el macrismo y el larretismo. Bullrich y gran parte de los que integran el espanto que los une, por un lado, y Fernández más muchos de los que componen su gobierno, por el otro. Y esto es que realmente, mientras los primeros aspiran y sueñan con ser directamente directores de los campos, los segundos consideran resignadamente, con preguntas de interrogación, una contribución positiva suficiente, ocuparse de la logística de los trenes. Esto lo firma Bernardo Bornholz en Buenos Aires el 7 de octubre del 2022. Estamos aquí, mírame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronados con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A los Calaboy y bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú. Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo, este continente camina, pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. 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 Te muerde, te muerde. Los paramilitares, la guerrilla,
drogas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, 5 presidentes en 11 días, disparo a quemarropa por parte de la policía, más de 100 años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura, somos la sangre que sopla la presión atmosférica, Gambino mi hermano, esto sí es América. Buenas noches, Ariadna Zambucetti. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Qué nos trajiste para esta emisión? Bueno, para hoy tenemos varios temas desde ambiente, la verdad que hubieron muchas novedades, y arrancamos con que hoy es el Día Mundial de Protección de la Naturaleza. Bueno, este día se remonta a 1972. Hace un par de programas habíamos hablado de la carta a los pueblos, del mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo, de Perón, en el que detallaba la situación ambiental y la amenaza por la contaminación. Bueno, esta carta, en el 72, fue enviada al secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim. Y bueno, a raíz de esto, meses más tarde, mediante una Asamblea General de las Naciones Unidas, se proclamó el 18 de octubre como Día Mundial de la Protección a la Naturaleza. Bueno, esto no lo escuché mucho decir de parte de otras organizaciones ambientales, pero bueno, es un tema aparte. Generalmente no se menciona, se trata de no tocar la política quizás. Bueno, ahora, ¿es correcto decir... Y menos a Perón, ¿no? Claro, menos a Perón, sí. Bueno, ¿es correcto decir que hoy, 18 de octubre, se celebra el Día de Protección a la Naturaleza? Me parece, y creo que a todos, nos parece que no es una celebración, para nada. Estamos en un contexto en el que todos los días vemos nuevos focos de incendio en Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, y bueno, demás problemáticas ambientales que afectan a la Argentina, y ni hablar mundialmente como las sequías, la pérdida de miles de especies anualmente, escasez de agua, de deforestación, fenómenos meteorológicos extremos y por supuesto el cambio climático. Está claro que la palabra celebración está de más. Y bueno, este día creo que tiene que ser uno para recordar que sin luchas y sin movilizaciones en las calles, no se va a llegar a nada. Además, la cuestión ambiental hay que abordarla con todos sus ejes. Hoy justo vuelvo de un curso, que ya fue el acto final, en el que generalmente abordamos las temáticas ambientales, y la semana pasada el orador, que fue quien dio un ciclo de charlas, hablaba de esto de abordar la cuestión ambiental con 3 ejes. Primero está la desigualdad social, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Y así un paralelismo muy interesante con en la mitología el monstruo de... Ahora se me fue el nombre. El monstruo ese que le cortan una cabeza y sale otra. En la mitología griega, que fue, creo que, derrotado por Hércules, por alguna cosa así. La hidra, muchachos. Sí. Claro, la medusa, ¿no? Ese es todo mi conocimiento. Sí, justamente, no se puede, no abordar la cuestión de desigualdad social sin abordar el cambio climático, y lo mismo al revés. Tiene que ser un abordaje sumamente transversal. Las soluciones son claras. Primero tenemos claramente las políticas públicas, que por la magnitud del problema entendemos que, por ejemplo, el compost no sirve para nada. Está perfecto el compost, a todos nos gusta,
Pero está buenísimo, a mí me encanta. Mañana justo tengo que ir a estar en Echeverría para hacer un curso de compost. Pero hay un problema gigante en el que no se puede mostrar el compost como solución. O sea, el problema está en mostrarlo como, sí, esto va a ayudar al planeta. No. Es como una actividad recreativa, sirve, por ejemplo, por supuesto, para generar conciencia y acercarnos a la tierra y al ambiente, pero no va a generar ningún cambio significativo. ¿Qué es lo que necesitamos? O sea, estamos en un contexto en el que tienen que haber soluciones grandes. Bueno, después también está la concientización social como una posible solución a estas problemáticas, que bueno, creo que es una actitud muy cómoda apostar a las juventudes. Por supuesto que somos los agentes de cambio, pero la crisis está ahora y hay que generar acciones ahora. Entonces apostar a la juventud no es suficiente tampoco. Y después el compañerismo. O sea, creo que el ambientalismo está muy dividido y hay peleas constantemente entre los activistas. Justamente, bueno, hoy, por el Día de la Protección de la Naturaleza, un par de indirectas me tiraron por subir el mensaje de Perón. Entonces es como que, bueno, se pueden tener obviamente diferentes visiones, pero hay que tener una meta clara. Y bueno. Perdón, te agrego, Ari, como para, no sé, preguntarte, en realidad hay como una lógica de la misma manera que yo lo noto a veces en el feminismo y en un montón de otros movimientos así de masas, muy punitivista en relación a que si no hay un discurso moral absolutamente impoluto, la discusión se anula. Es como cuando te corren, bueno, pero Perón era milico, ¿entendés? Como que hay una lectura en algunos momentos que es punitivista en relación a esas cuestiones y me parece que eso es lo que termina lastimando, digamos, a la lucha. Sí, no, total, o sea, termina generando divisiones, que es lo que no necesitamos. En realidad lo que sucede es que hay muy poco criterio y hay muy poca amplitud de criterio. Porque convengamos que, a ver, vamos a tocar el tema de Perón que trae Ariadna y que son temas que están siempre en el candelero y discutiendo. A nuestra generación, la de Ariela, Roberto, la mía, el Perón que recordamos es el Perón del 73, del 74, es el Perón que generó las 3A, es el Perón que reprimió, es el Perón que generó un proyecto económico de derecha. Entonces, yo creo que ya quedan muy pocos peronistas que vivieron los 40 y los 50 de Perón, es decir, que es los años 40 y los años 50. Entonces queda la mística, pero hay que reconocer todas las facetas. Y esto pasa en el feminismo, pasa en la izquierda, pasa en el ambientalismo. Pero reconocer las facetas, creo yo, ¿no? Es parte de entender la transformación desde la política. Lo que decía Ari, ¿no? Como si uno entiende la discusión ambientalista en términos políticos, entiende que la transformación va más allá de un compost que uno puede armar, de uno que puede ser vegetariano, sino de una lógica de transformación que va mucho más allá de eso. Y la política es contradicción. Y la política no es solamente el discurso moralmente correcto, porque digo, es el arte de lo posible y de los seres humanos, y es lo más humano que existe, con lo cual la contradicción es inherente. El que no es contradictorio es Ariel Testori, a ver. Sí, yo quiero decir que más allá de lo que pudo haber provocado Perón en el 73, debemos cargar con algo peor que fue Menem desde el 1990 hasta el año 2000, porque fue el que terminó de preparar todo este plan que Macri está tratando de volver a poner a flote, ¿no es cierto? Dicho esto, a lo que voy es, Ari tiene razón respecto al Día Mundial de la Protección Natural, de la Naturaleza, pero también tiene razón en los elementos que ofrece para entender que este día no tenemos nada que celebrar. Otra vez una cosa más donde no hay nada para celebrar, porque desgraciadamente el ejemplo que está dando la Argentina, por ejemplo, respecto a la quema de humedales, a lo que está pasando en la costa del Paraná, desde Rosario hasta el Tigre, es una vergüenza,
porque tenemos un gobierno impotente que no es capaz de tomar el toro por las astas y realmente aplicarle realmente un castigo a los dueños de esas tierras donde ya se ha comprobado que los incendios son provocados, y el perjuicio que le están provocando a la naturaleza, tanto a la vegetal como a los animales, corriéndolos de sus espacios, de sus hábitats. Y sin embargo, se pidió solamente, aunque sea publicar los nombres de los dueños de esas tierras, y solamente eso ya provocó un rechazo total, tanto de la oposición como una inactividad dentro del gobierno nuestro. Antes de darle la palabra a Keila, yo quiero recordar cómo terminó la lectura que hicieron hace un ratito. Decíamos, mientras el macrismo aspira con dirigir campos de concentración, este gobierno se ocupa de la logística de los trenes, ¿viste? A dónde nos van a llevar. Es así, hablamos de eso. Sí, totalmente. Además, eso, como un modelo que no impulsa el desarrollismo, necesariamente va a terminar cayendo en el extractivismo, en el desarrollo agrario de la soja, que es de las cosas que peor hacen. Pero sumando lo que decía Ariel, para no solamente dejarlo en el ámbito de la Argentina, también lo que sucede es que muchas empresas multinacionales que vienen de países desarrollados y del primer mundo deciden, por la falta de limitaciones que existen en los países subdesarrollados, como nos mencionan, o en vías de desarrollo, a través de nosotros es que ellos limpian, digamos, no sé cómo explicarlo, bueno, digamos, ellos sostienen su modalidad ambientalista a costa de destruir los países en vías de desarrollo. Entonces también eso. Ari, te dejamos seguir, que te cortamos, pero un montón. No, sí, bueno, esto de que los países más desarrollados, digamos, mantienen su línea supuestamente ambiental a costa de nosotros, claramente, lo vamos a ver, ahora justo el 19, desde el 19 al 21 está la C40, el C40, que se va a desarrollar acá en Capital, en el que, van a juntarse todas las ciudades más importantes del mundo, 100 gobernadores, para hablar justamente del cambio climático y qué medidas tomar. Pero bueno, generalmente como estas cumbres y estas conferencias quedan en declaraciones o no quedan en nada y nunca vemos cambios significativos. Por supuesto acá desde las juventudes vamos a exigir determinadas medidas, como por ejemplo el financiamiento climático del norte al sur en base a las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, esto que mencionabas, la transferencia de recursos para la adaptación y mitigación de Cava a la crisis climática y ecológica, incluyendo la urbanización y garantía de acceso a los barrios vulnerables a energía, vivienda y sanidad, la conservación y mantenimiento y ampliación de las áreas verdes urbanas, teniendo en cuenta su consonancia con las recomendaciones de la ONU, que acá en la ciudad de Buenos Aires los espacios verdes es un tema que es bastante complicado, más que nada porque contamos creo que con un 4 metros cuadrados de espacio verde por ciudadano, cuando tenía que ser entre un 10 y un 15. También, una sanción de ley de envases para asegurar el trabajo y los derechos de los recuperadores urbanos, y la urbanización de los barrios populares, la garantía de servicios básicos y la adaptación climática de viviendas sociales. La realidad es que tenemos miles de tratados, declaraciones, cumbres, conferencias, pero hasta ahora, como decía, no hay cambios significativos. Por eso también en noviembre tenemos la COP27, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y significa que hubo 26 cumbres más que no funcionaron. Es un claro ejemplo. Va a ser en Egipto, y les dejo un dato que por ahí los asusta, que es que Coca-Cola va a ser la patrocinadora de la cumbre. ¡No! ¡Qué maravilla! Más de lo mismo. Sí. Perdón. Sí. Quería comentar algo, un poco, no por ponerme crítico, porque lo que están diciendo creo que lo sabemos, todo lo que está pasando también muchos de nosotros lo sabemos, creo que muchísima gente más. Lo que estamos haciendo, yo noto que es como mordernos la cola, ¿no?
es como que todo cae en las descripciones absolutamente ciertas, o sea, inconfundibles además, en los diagnósticos. Todo eso creo que lo hacemos muy bien, todos nosotros y nosotras. Lo hacemos pero muy bien realmente. Sabemos dónde nos roban, sabemos cómo nos roban, sabemos qué es lo que no hacen, sabemos qué es lo que hacen. Pero el tema es, insisto en algo que me tiene obsesionado. ¿Qué hacemos nosotros y nosotras para cambiar esto? ¿Cuáles son las estrategias que debemos empezar a poner en juego, de manifiesto, para no quedarnos solamente en el relato de cómo hacen las cosas los otros y en la impotencia de lo que nosotros no podemos hacer? Me parece que el nudo de la cuestión está ahí. ¿De qué manera nosotros podemos empezar a torcer estos diagnósticos, estas descripciones fantasmagóricas, dramáticas para el pueblo argentino? Eso en cuanto a la situación, a la posibilidad de reflexionar acerca del tema como una propuesta que se extienda. Y en otro punto, quería comentarte lo que dijiste al principio, Ariadna, que había como 3 ejes transversales que estaban como entrecruzados, con el tema de lo ecológico también, que me pareció muy interesante porque rescata justamente el tema de la desigualdad, creo que dijiste, la desigualdad social. Yo creo que ahí está un poco el nudo de la cuestión, porque a partir de esa falta de ese desequilibrio absoluto, de esa asimetría entre los sectores vulnerables y vulnerados con respecto a los que vulneran todo esto, es por donde debe verse también este tipo de cosas. Todo el tema de lo ecológico, la destrucción ambiental, el acondicionamiento para otras cosas, me parece que tienen que ser vistos también dentro de la problemática de lo social, no solamente de lo político, económico o corporativista o como se le quiera llamar, sino también que proviene de una tremenda asimetría social, donde obviamente el juego que hacemos es un juego de reproducción, es un juego de aceptar las agendas de los otros, de conmovernos frente al llanto de los niños ricos, en fin. Eso quería comentar. Sí, no, total, Gracias, creo que Roberto. no tiene sentido, perdón. Sí. Déjame ponerme moderador y ordenarnos, porque Ariel quiere hablar y Zulma también está en la cola, y después volvemos a vos. ¿Te parece bien, Ariadna? Sí. Dale, Ariel. Sí, lo que quería decir era justamente reafirmando lo que decía Kelia y Ari, es que es cierto, no es solamente problemas nuestros de Argentina que no sabe en todo caso enfrentar el problema. La prueba más flagrante en todo caso es hace ya muchos años Estados Unidos está tirando en las fosas oceánicas tambores sellados con material radioactivo, y no solamente eso, sino que hay un informe del mes pasado que dice que ya solamente en la Luna hay 50 toneladas de chatarra espacial, mientras que, en Marte hay 50 toneladas de chatarra espacial, mientras que en la Luna hay casi 100 toneladas, y sin contar la cantidad de toneladas de chatarra especial que están orbitando alrededor de la Tierra. Entonces, el problema no está en nosotros solamente, sino, como dijeron las chicas, en los países desarrollados y en las grandes potencias. Zulma. Es más fácil cuando te desmuteas. Perdón. Bueno, yo en referencia a las diferencias sociales o económicas, puedo decir que cuando en los barrios cerrados cierran las compuertas, los barrios que estaban precedentes a esos barrios se inundan. Es decir, cuando hay los que provocan el cambio por los humedales, utilizando los humedales como lugar de residencia, cambian todas las cuestiones hídricas, y los que se perjudican son los de las personas de menores recursos, pobladores preexistentes a los residenciales. Eso es una de las cosas.
Y después, bueno, con respecto al compost, me hizo gracia, pero bueno, la agroecología, agroecología, toda esta lucha por que se cultive, que se produzca en forma natural, sin químicos, sin agroquímicos, también es una lucha muy fuerte que se da para en pos de la economía, de la ecología, también de la economía, y para un bienestar general de nosotros y del suelo. Keila, vas a tener que desmutearte vos también, Keila. Bueno, nos vamos poniendo, nos turnamos para ir poniéndonos en silencio. No, yo decía, retomando un poco lo que decía Roberto antes y Zulma ahora también, es que muchas veces lo que pasa es que es un poco esta discusión de lo posmoderno, ¿no? De quedarnos un poco en la superficialidad y de repente que la única discusión tenga que ver si con el compost, si cerramos el agua a la canilla cuando nos lavamos los dientes. Pero eso, ¿por qué pasa? ¿Por qué sumo? Porque la realidad, la verdadera discusión que hay de fondo tiene que ver con atacar poderes económicos importantes. Si uno realmente quiere empezar a transformar esa matriz de injusticia y de hacer mierda al medio ambiente, se tiene que meter con poderes económicos grandes y multinacionales, con lo cual, o sea, yo creo que sí existe. En la política vos tenés como impulsores desde abajo y desde arriba. Yo creo que desde abajo existen la militancia, bueno, Ari es un claro ejemplo de lo que es desde la base en militar y transformar, pero siempre y cuando no hayan medidas políticas que vengan desde arriba, no van a haber transformaciones reales. De acuerdo. Sí, claro. A ver, aquí yo, para dar un poquito respuesta a Roberto, coincido con él, hay que ver qué rol vamos a tener cada uno, en qué papel nos vamos a poner y qué estrategias vamos a establecer. El problema, convengamos, es aquí cada uno establece su trabajo y pone su tiempo y su vocación al servicio de diferentes organizaciones, al servicio de Proyecto Cultural Maíz, organizaciones feministas, la docencia en el caso de Roberto, y la corriente nacional, el Cojunapo, ¿no? Lo que digo es, hay un sistema, y muy perverso, que nos lleva a creer que estamos haciendo algo, por ejemplo, votando, cuando en realidad, y lo dijimos muchas veces, la representatividad democrática está agotada. Y no hay penalidad para cuando no se cumple el contrato electoral. ¿Quién de nosotros aquí presentes, y venimos a hablar por todos, no ha pensado que ganando las elecciones íbamos a volver al cauce que abandonamos en el 2015? Y lejos de eso continuamos con una política prácticamente neoliberal. Sí, Ariel. Sí, lo que quiero decir además es que este ataque al medio ambiente, esta situación que está llevando a destruir la naturaleza, yo creo que está implícita en el capitalismo. Es decir, para que el capitalismo pueda funcionar, necesita hacer negocios. Para hacer negocios, necesita vender todo lo que pueda ser factible de vender, destruir todo lo que tenga que destruir para entonces después sí poder vender esas tierras o esos sueños imaginarios sobre lugares para vivir. Doy un ejemplo clarito. En los 90 se trató, y Zulma hablaba recién de los humedales y de la zona del Tigre, del norte de Buenos Aires, se trató Estados Unidos trató a través de Frank Sinatra como la cara visible del negocio de convertir a lo que era el delta argentino en una especie de Disneylandia. Por suerte, o porque no hubo la posibilidad de cómo entrarle, eso quedó anulado y se terminó. Y todos
sentimos cierto alivio. Sin embargo, pocos años después, como dijo Zulma, se empezaron a indicar ríos en el delta, se empezaron a rellenar arroyos, a rellenar centros de las islas, y se creó Nordelta, por ejemplo, como el primer ejemplo, porque después hubo más. Entonces, yo creo que uno de los problemas está implícito, es como la fábula del escorpión y el sapo cuando tiene que cruzar, ¿no? El río. Está implícito en la esencia del capitalismo la destrucción del medio ambiente, si no, no puede seguir funcionando. Te escuchamos, Ari. Sí, no, total. O sea, me parece que dentro del capitalismo están todas estas opresiones, una de ellas la ambiental, también por supuesto la racista, patriarcal, y bueno, por ejemplo, respecto a la opresión patriarcal tenemos como ejemplo países como Bangladesh o India, que son primero explotados, tienen trabajadores explotados en fábricas textiles, trabajadoras en realidad, que bueno, primero sufren las condiciones precarias y además son oprimidas por este sistema patriarcal. Que bueno, un sistema que considera que las mujeres y territorios las tierras y las mujeres son territorios de conquista. Que bueno, no sé si puedes aportar algo, Keila, desde la parte feminista. Sí, en relación a qué de todo. Estoy de acuerdo, un poco lo hablábamos antes de arrancar el programa entre nosotros ahí en el grupo, en este movimiento de lo que es el ecofeminismo, ¿no? Hay un paralelismo que es que cae de maduro, digamos, la relación que uno puede trazar. La última oleada del feminismo viene al mismo tiempo que la última oleada ambientalista, con lo cual se van gestando muy de la mano. Y básicamente la lucha contra la dominación de ese sistema que perpetúa constantemente las desigualdades es el mismo. De alguna manera, a ver, esta lógica capitalista que fomenta como las cuestiones estéticas en las mujeres y las 150 cremas y todas las operaciones, de alguna manera eso también es insostenible en términos medioambientales. Con lo cual, las relaciones están completamente de la mano entre una y otra. No sé si vos me preguntabas sobre algo en particular. No, sí, claro, esto de que está, es una lucha transversal, o sea, están todos los ejes, también, bueno, la parte de racismo, o sea, los países que más sufren las consecuencias ambientales son principalmente, bueno, las minorías en países como, en continentes como África, y bueno, también en la parte de ecofeminismo tenemos a la gestión menstrual sostenible, que es un tema que está surgiendo mucho ahora, porque bueno, primero la menstruación ya en sí es un factor de desigualdad, y ahora con la crisis climática es fundamental que el acceso a los productos menstruales sean sostenibles. O sea, hay cantidades de plásticos en los océanos increíbles. De hecho, para el 2050 creo que se dice que van a haber más plástico que peces en el mar. Entonces tienen que tomarse medidas para que estas cosas no pasen. Qué difícil, ¿no? ¿Sabés qué? Me parece que todo esto es interesante, y además, con respecto a las luchas en particular de la femineidad, del feminismo, yo creo que hay que tener cuidado con quienes se adscriben, con quienes levantan esas banderas, porque el sistema capitalista también está absolutamente interesado en controlarla. No porque le interese en realidad si hay feminismo o no, si hay liberación femenina o no, más allá de que lo tengan o no resuelto en su territorio. Pero sí les interesa aplicarlo a rajatabla como un principio ético, moral, incontrastable, en países donde ellos necesitan desembarcar definitivamente, como por ejemplo en Irán, como por ejemplo en Turquía, lugares donde ellos lo tienen como territorio en disputa, y entonces aprovechan estas coyunturas absolutamente válidas por parte de la mujer para emanciparse, para dejar los velos y demás, pero no lo hacen porque sean buenitos ni mucho menos, no hay que creer en ese tipo de filantropía, para nada. Lo hacen porque les interesa debilitar a su enemigo. Y si fuera otra, la razón sería la misma para ellos.
porque ellos les importa un pito el feminismo y demás. Ellos no tengan ninguna duda que funciona así. Toman las banderas de los que luchan y se las lleva para sus cuarteles. Sí, lo que pasa es que eso también se suma a una negación de la política. Es muy común escuchar, yo soy feminista, no me meto en política, o yo soy ambientalista, no me meto en política, confundiendo lo partidario con lo político, como si lo político no tuviera que ver con todo. Algo de esto nos hace llegar Federico, prestémosle atención y a ver si lo decodificamos. Federico manda en su mensaje lo siguiente: quizás la posmodernidad se pone del lado del fin de la historia y hace un va de retro a la política que empapa los reclamos sectoriales. La posmodernidad retruca a Hegel y el materialismo histórico y lleva a abandonar las luchas que implican progreso histórico. El que no cree y se queda en los reclamos de grupos o colectivos sin política. Ojo, sí, ojo con eso, porque en parte forma parte de la política de la posmodernidad. Forma parte, pero no todos los posmodernos ascriben a ella, ojo, también. Y desde ya ellos pueden decir lo que quieran respecto al tema de la representación, de la política, de quienes la ejercen y quienes no. Pero en realidad la política cruza absolutamente todos los territorios, aún dentro del posmodernismo también. O sea que creer en realmente que la política llegó a su fin y que la historia llegó a su fin, como dijo Fukuyama, también es un error gravísimo, ¿no es cierto? Porque es una expresión de deseos, no una verdad, simplemente para él. Sí, y digo, eso es histórico, ¿no? A lo largo de toda la historia el capitalismo siempre quiso comercializar las luchas que se convertían, digamos, en Vox Populi, digamos. Eso es algo que ha sucedido con todas las luchas. Al Che Guevara lo podemos ir a comprar en cualquier lugar de venta de recuerditos argentinos. Eso me parece que es histórico. No hay que caer en el error de desmerecer la lucha, sino entender la lucha en el marco de una transformación o sea, una lucha por la justicia social y por la transformación de la inequidad integral. No quedarnos solamente con, digamos, una de esas banderas, porque si no corremos el riesgo de eso, de caer en una discusión llana y superficial de lo que en realidad es el problema. Absolutamente. Me quedo pensando si en este mundo cada vez más individualista, donde cada uno se mira al ombligo y se va perdiendo lo social, a pesar del esfuerzo que hacemos, por lo menos desde este espacio, para lograr un proyecto social de lucha, si no va a terminar sucediendo que entre tantas divisiones, hasta que no afecte a cada uno en su vida cotidiana, la gente no va a reaccionar. Porque para muchos hoy, por tener un mango en el bolsillo, pareciera que no les tocan todos estos temas. Más tarde o más temprano les van a tocar a todos. ¿Ustedes no lo ven así? Mira, ¿sabés qué pasa, Ricardo? Cuando estoy hablando de la década del 70, 80, 90 incluso, lo que decía cierto sector de la izquierda nacional, hablo de la nacional porque es la que más o menos conozco, decía que que era bueno estar cada vez peor. Cuanto peor esté el pueblo, peor esté la gente va a salir a pelear, la gente va a salir. Y ese es un error de interpretación gravísima de la realidad justamente social y política de un Estado, de una nación o de un pueblo. Siempre se puede estar peor. Siempre se puede estar peor. Coincido contigo. ¿Cuándo les toca a los que están cómodos, no? Claro. Ese es el tema. Me pareció, Ariel, que querías decir algo. Sí, quería decir que en todo caso desde la izquierda nacional, eso, al menos en los 70, no fue el fundamento, ¿no es cierto? Se acerca mucho más al trotskismo de los 70 y los 80, cuanto peor mejor, me parece. Pero lo otro que quiero comentar es que el tema que subyace es que se hace muy difícil pelear contra el imperio, porque sigue siendo el que domina, y ustedes dieron un ejemplo muy clarito. ¿Quién va a auspiciar ese congreso o ese
coloquio, estábamos hablando de Coca-Cola. Coca-Cola, que fue quien estuvo a través de la marca Fanta, vendiéndole la marca y la gaseosa al Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial, o IBM, que le proveía de tarjetas verificadoras a Hitler para hacer las primeras fichas sobre los judíos para los campos de concentración. Es decir, el mismo capitalismo estaba apoyando, es muy dura la lucha, muy desigual, quiero decir, no es muy sencillo. Es difícil. Tenemos unos pocos minutos, no sé si nos dará el tiempo, me dirá Dayana, desde la operación técnica, para escuchar un audio que, por lo menos para distendernos un poquito. Hay un programa en YouTube que se llama País de Boludos, que tiene un modo muy divertido de contar la realidad. ¿Lo tenemos a mano, Dayana? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de País de Boludos. Tu rutina semanal para un domingo re-rirri. Realidad, risas y ribotril. Hoy hablaremos de mapuches, el pueblo elegido. Elegido como enemigo de la Unión Nacional, elegido también como un ejemplo de dignidad. Mapuches, un pueblo fetiche, tanto para fachos como para progres. Estamos a esto de que le pongan mapuche a una marca de ropa levemente transgresora con locales en Palermo, Y si sucediera, queremos aclarar que estamos 100% disponibles para un canje. Mientras tanto, desde nuestro humilde lugar de editorialistas de YouTube, vamos a intentar abordar el tema mapuche sin justificar represiones gratuitas e intentando ponernos del lado de quien tiene menos recursos, siendo críticos con quienes utilizan el conflicto para obtener un lucro e intentando ser compasivos con quienes solo buscan subsistir. Y si no nos sale, sabremos lo que siente Alberto Fernández. No es un tema para nada fácil de abordar, porque si empezás a tirar de la piola de una usurpación como la de Villa Mascardi, aparece otra usurpación anterior, la usurpación de un continente. Y aún obviando la conquista de América, más allá de la etnia, el reclamo mapuche se conecta con un problema central de la democracia y del capitalismo. Hay personas que tienen derecho al trabajo, a la vivienda y a la salud, y no cuenta con ninguna de esas cosas, aunque esto a algunos pareciera que es lo que menos les importa. La gobernadora Arabela Carreras presentó una denuncia por terrorismo y le exigió al ministro Aníbal Fernández que envíe fuerzas federales para custodiar la vida y la obra de los habitantes de Río Negro. Está claro el reclutamiento de personas para llevarlas, vandalizar, incendiar y ocupar tierra. Claro, el hecho de que hoy Alberto se haya mostrado con estos terroristas es muy complicado también, es un mensaje muy fuerte. Digo, estamos hablando de gente que prende fuego casas, prende fuego capillas, toma predios de la gendarmería, cortan rutas, queman la bandera argentina, desconocen la propiedad privada. Seguro. Para empezar a desmenuzar el tema, lo primero que hay que saber es que no existe un reclamo mapuche unificado, ni siquiera una nación mapuche organizada de forma central. Hay un parlamento mapuche tehuelche, pero muchas comunidades no se sienten representadas por ese organismo. O sea, decir que los mapuches piden esto, los mapuches son así o asá, no solo es equivocado, sino que además se abre una puerta para una mayor estigmatización a un pueblo ya bastante estigmatizado, Cuando no son chilenos son chorros, cuando no laburan para Gran Bretaña son terroristas. Pasó Alberto Fernández y dijo, che, qué mala imagen tienen, Lo cierto es que son un pueblo que reside en la cordillera en una época de paz armada entre tribus, por lo que había permanentes guerras y desplazamientos, y ni siquiera existía el límite entre Argentina y Chile. Justamente esta narrativa de mapuches chilenos fue utilizada durante la conquista del desierto para justificar matanzas o promover que se fueran a ese país. Hay que ver lo que dice el censo de este año, pero el anterior indicaba que en Argentina había cerca de 200.000 personas que se reconocían como descendientes de mapuches, de las cuales solo el 15% hablaba la lengua y solo el 10% residía en una comunidad. La gran mayoría están sobre la cordillera, en la provincia de Neuquén, Río Negro y Chubut, aunque hay otras también en el sur de la provincia de Buenos Aires. Eso en términos de comunidades, pero como decía el Diego, descendientes hay por todos lados. Por eso cuando dicen falsos mapuches, están dando una respuesta prejuiciosa, racista y desinformada. Rastrear las raíces mapuches de las personas no es tarea fácil, por el temita de la conquista, primero de la corona española, después del Estado argentino
y después del capitalismo, por lo que buscar un mapuche pedigrí es cuanto menos un poco nazi, el ario mapuche, una idea casualmente surgida en Bariloche. Para reconocer el despojo ni siquiera hay que remontarse a la conquista del desierto de Roca, que recordemos que en su momento fue aprobada por el Congreso de la Nación. Basta con ver lo que pasó a comienzos del siglo XX. Por ejemplo, muchas comunidades fueron directamente expulsadas de sus tierras en la década del 30 por la Administración de Parques Nacionales, que en ese momento tenía la visión europea del parque como un reservorio exclusivo de naturaleza, y era muy importante que porteños fuéramos a descansar disfrutando un paisaje libre de indígenas que te arruinan la foto blanco y negro. Así que llegaron con caballos y les tiraron a la mierda a sus casas y que se las rebusquen como todo el mundo. Otros fueron echados en aquellos años de progreso de mitad de siglo, cuando comenzaban a instalarse algunas industrias como la maderera, la minera o el turismo. En este caso, el garrote vino por el Estado o por patotas al servicio de hombres de negocios. También se utilizaban estrategias como emborrachar a mapuches para que firmaran ventas absurdas de tierras o los obligaban a cambiar deudas por tierras. Así les presentaban las bondades del sistema capitalista, que te excluye y después te echa la culpa. Y todos los descendientes de aquellos mapuches se encontraron a finales del siglo XX trabajando de forma precarizada en las ciudades patagónicas cuando no terminaron en el conurbano bonaerense, en general de pobres para abajo. El Estado argentino intentó resarcirse de estas situaciones. En 1994, la Constitución Nacional, en su artículo 75, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconoce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, impidiendo sus embargos. La verdad que suena bárbaro, pero no se aplica. Reclaman el derecho constitucional a una vivienda digna y les pasan derecho el número de RIMAX. Después el gobierno sanciona varias normativas específicas. La más importante es la ley 26.160 de noviembre de 2006, que declara la emergencia en materia de propiedad de la tierra de las comunidades indígenas registradas, impidiendo desalojos, y ordena que se haga un relevamiento técnico, jurídico, catastral de cara a regularizar la tierra de todas las poblaciones. Bueno, se nos terminó el programa. No le podemos ocupar espacio a otro. Les prometo que la próxima les traigo más de País de Boludos, porque realmente a mí me divierte un montón. Dice las cosas más terribles, pero con mucho, mucho humor e inteligencia. Gracias, Zulma. Gracias, Ariel Testori. Gracias, Roberto Paiva. Gracias, Silvio, por la gráfica. Ari Zambucetti. No sé si me olvidé de alguno, por favor recuérdenmelo. Keila, no te nombré, Keila, por favor, qué vergüenza. ¿Viste cómo es el patriarcado, Keila? Es el patriarcado. Bueno, el patriarcado te jugó en contra. Sí, es el patriarcado, el machismo acérrimo que tengo. Y como diría Roberto, a ver cómo nos organizamos para terminar con esto del machismo patriarcal, que no la nombra Keila. Chicos, buena semana, gracias a todos por el programa, un abrazo a todos, chau Roberto, chau Zulma, chau Ariel. Chau, gracias. Chao, nos vemos. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, somos